La palabra de Dios es una luz para tu vida y un consuelo para tu alma. Queridos amigos, que la paz del Señor nos acompañe. Bueno, pues yo soy el Padre Jesús Reséndez, formo parte del equipo del Padre Beto. Nos toca pues impulsar la animación bíblica en la diócesis y pues nos toca pues fomentar el aprecio de la Sagrada Escritura para hacerla que ocupe el centro de nuestra vida. Más que nada que poner un libro en el centro de nuestro corazón y de nuestra vida es poner a Jesús, palabra encarnada. O sea, todo se debe dirigir a mejorar, a fortalecer nuestra relación precisamente con el Señor Jesús. Entonces, desde luego que en el centro de la vida cristiana está la Sagrada Escritura. Lo vemos claramente en la liturgia, como pues las lecturas nos ayudan a vivir el tiempo de Cuaresma en este caso, pero nos invitan a acompañar a Jesús. Entonces, está la Sagrada Escritura, pero están también las oraciones. Por ejemplo, la oración de este día dice: concédenos, Señor, que ejercitados por las prácticas cuaresmales y alimentados por tu palabra con santa templanza, nos mantengamos de todo corazón entregados a ti y estemos siempre unidos, perseverando en la oración. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, entonces se trata de disponernos, de fomentar la actitud más favorable para que nos unamos al Señor Jesús estos días, para que vivamos en comunión con Él, en comunión con sus sentimientos, sus actitudes, su disponibilidad. Y claro, pues, acompañando en espíritu a la Virgen María y a San José. No podemos separarlos. Acuérdense que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Qué bueno que invocamos a la Virgen María con mucha frecuencia, pero como que nos olvidamos un poco de San José. Y esto no nos hace bien, Bueno, entonces una invocación oportuna me parece también esta: Padre San José, enséñanos a convivir con Jesús y con María. Bueno, en el Evangelio de este día escuchamos al Señor Jesús, y así hay que adoptar esta actitud. El Señor nos habla, el Señor me habla y dice: no creen que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Hasta aquí el texto del Evangelio de San Mateo. Estamos en el capítulo 5. Esto es parte del Sermón de la Montaña. Entonces, el Señor claramente nos invita a tener esa veneración, ese gran respeto por la palabra de Dios. O sea, habla de la ley, pero hablar de la ley no hay que entenderla en una forma legalista. Hablamos de la ley y pensamos en los artículos de la Constitución o de algún código de derecho, pero al hablar de la ley en la Sagrada Escritura, estamos hablando del plan de Dios, de la voluntad de Dios, por consiguiente, de la palabra de Dios. Si pensamos, por ejemplo, en las palabras del Señor Jesús en el Evangelio, pues ese no lo podemos cambiar, no lo podemos modificar. Entonces, se trata de aceptarlo íntegro, aceptar el Evangelio completo y, desde luego, interpretado e iluminado por el magisterio de la Iglesia. Entonces, el mismo Señor adoptó una actitud de grandísimo respeto ante la ley. Lo vemos ahí en los primeros capítulos de San Lucas, o en concreto,
cuando nos narra cómo la Virgen María y San José se presentaron al templo a los 40 días de que había nacido para cumplir con la ley, lo recalca eso, y dice que ofrecieron en sacrificio, el sacrificio de los pobres, 2 palomas o 2 pichones, y dice para que se cumpliera la ley. Bueno, hay que entenderlo en sentido amplio. El evangelista San Mateo insiste en las promesas, como en Jesús, Verbo encarnado, se cumplen las promesas del Antiguo Testamento. Si nos fijamos en el Evangelio de San Mateo, dice Jesús hizo esto para que se cumpliera lo que había dicho el profeta o lo que estaba escrito. Entonces nosotros formamos parte de este plan, de este pueblo de Dios, de esta iglesia, a la que nos invitan a tener esa reverencia, sí, por la palabra de Dios, pero es una palabra encarnada. Entonces se trata de la persona de Jesús. Y para nosotros, el Señor Jesús está encarnado en la Sagrada Eucaristía, está encarnado ahí en Jesús sacramentado, y está encarnado en nuestros hermanos. Nos cuesta mucho aceptarlo, que está encarnado en nosotros. A veces pensamos que los padres, no, pues ya es padre, tiene una fe muy grande. Bueno, pues cuando comenzamos nuestro ministerio, ser sacerdotes, y comenzamos a celebrar la Eucaristía, pues no la celebramos a título personal, la celebramos en nombre de Jesús y en representación personal del Señor Jesús. Entonces, eso de decir, yo soy Jesús, al momento de celebrar la Eucaristía, al momento de administrar los sacramentos, sí, pero no es fácil aceptarlo, decir yo soy Jesús. Pues yo soy consciente que soy pecador, y por eso les digo que necesitamos que hagan mucha oración por los sacerdotes, mucha oración. Por cierto, aquí, para los que les gustan los descuentos y las ofertas, el mismo Señor Jesús, en una revelación privada que le hace a una santa originaria de Perú, Catalina Rivas, le dice precisamente eso, que a las personas que hagan oración por los sacerdotes tibios, los que oren todos los días para que por la conversión y santificación de todos los sacerdotes, pero muy especialmente por los más desanimados, los más desganados, los que se les acabó el amor por el Señor, que no van a sufrir, no van a pasar por el purgatorio, sino que van a pasar pues directamente al cielo. Bueno, pues esto es una gran oferta. Claro que a mí me interesa no pasar por el purgatorio, y si mi tarea es orar todos los días por los sacerdotes desalentados, desanimados, los sacerdotes tibios, pues con mucho gusto, Señor, y no solo la oración, sino ¿qué más podemos hacer? Sí, alguna penitencia o alguna obra de misericordia.